Una anciana pobre salvó a una adolescente moribunda en la noche más fría del año. Luego descubrió que estaba embarazada y que su familia multimillonaria estaba al caer. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se convirtió en la lucha de su vida cuando descubrió la verdad. No se trataba de una fugitiva. Era una chica cuyo propio abuelo había matado a su novio, la había encerrado en un centro psiquiátrico y ahora la estaba persiguiendo para asegurarse de que ella y su bebé desaparecieran para siempre. Evelyn Hart tenía 74 años y vivía sola en una casa de 2 dormitorios en un terreno de 3 acres en la zona rural del condado de Harlem, Kentucky. La casa no era gran cosa. Pintura blanca descascarillada en los revestimientos de madera, un techo que goteaba en 2 lugares cuando llovía fuerte y un porche delantero que se hundía en un extremo porque los soportes habían empezado a pudrirse. Su marido Harold había trabajado en la mina de carbón hasta que sus pulmones le fallaron, luego en la ferretería hasta que su cuerpo le falló, y luego en su taller construyendo pajareras y muebles hasta que su corazón le falló por completo en la primavera de 2012. Hace ahora 12 años. Evelyn se había quedado embarazada una vez, en 1976. Tenía 26 años, llevaba 3 años casada y estaba tan feliz que no podía soportarlo. Perdió al bebé a las 14 semanas. El médico le dijo que estas cosas pasan. Le dijo que no había razón para no volver a intentarlo. Pero entonces Harold enfermó por primera vez y las facturas médicas se acumularon y, de alguna manera, los años pasaron. El mundo siguió adelante y Evelyn se quedó donde estaba, cuidando su huerto en verano, alimentando a los gatos callejeros que vagaban por su propiedad y esperando algo que no podía nombrar. Enero de 2024 había sido brutal. Las temperaturas bajaron a un solo dígito. La nieve cayó en gruesas capas que hicieron que las carreteras fueran peligrosas y mantuvieron a Evelyn dentro de casa durante días. Su cheque de la Seguridad Social apenas cubría las facturas, pero había empezado a mantener el termostato a 16 grados Celsius para ahorrar en calefacción. Llevaba 2 jerseys dentro de casa y dormía bajo 4 mantas hasta que una noche del 17 de enero cambió su vida para siempre. Era el día más frío del año y la radio anunciaba que por la mañana bajaría a 3 grados Celsius. Evelyn se había acostado temprano, alrededor de las 8:30, porque no había mucho más que hacer. Leyó algunos capítulos de un libro de la biblioteca, escuchó el viento aullar contra sus ventanas y cayó en el sueño ligero e inquieto de los ancianos. Se despertó a las 11:47 de la noche por un sonido que no pudo identificar. Al principio pensó que era uno de los gatos callejeros. A veces se refugiaban bajo su porche cuando hacía mal tiempo, y de vez en cuando hacían ruido, peleando o llamando a sus compañeros, o simplemente quejándose del frío. Pero este sonido era diferente. No era del todo animal, ni del todo humano. Era algo intermedio. Evelyn se quedó quieta, escuchando. El viento había amainado, dejando un silencio inquietante. Entonces, el sonido volvió a oírse, un gemido, bajo y dolorido, que sin duda provenía del exterior. Su corazón comenzó a latir más rápido. A sus 74 años, viviendo sola, había aprendido a ser cautelosa. Había historias de personas mayores que eran blanco de ladrones, estafadores y gente que veía la vulnerabilidad como una oportunidad. Tenía un bate de béisbol junto a la cama y el viejo rifle de caza de Harold en el armario, aunque no lo había disparado en 20 años. Se levantó lentamente, con las articulaciones protestando por el frío. Se puso la bata, se calzó las zapatillas forradas de lana que le había regalado su vecino hacía 3 navidades y se arrastró hacia la parte trasera de la casa. El sonido volvió a oírse, ahora más cerca, sin duda procedente de su patio trasero. Evelyn encendió la luz del porche y miró a través de la ventana de la puerta trasera. La luz iluminaba unos 6 metros del jardín cubierto de nieve, proyectando largas sombras de los árboles desnudos en el límite de la propiedad. Al principio, no vio nada, solo nieve, intacta y prístina. Entonces, algo se movió cerca del viejo cobertizo del jardín, a unos 9 metros de la casa. Una forma oscura se arrastraba por la nieve, moviéndose lentamente, con dificultad, dejando un rastro a su paso. No era un animal, era una persona que apenas se movía, que parecía estar tratando de llegar a la casa, pero que se estaba quedando sin fuerzas. Evelyn no lo dudó.
Cogió su abrigo grueso del gancho que había junto a la puerta. Se calzó las viejas botas de Harold y salió al frío brutal. El viento la atravesó de inmediato, robándole el aliento y haciéndole llorar los ojos. Se ajustó el abrigo y se movió tan rápido como su viejo cuerpo le permitía, siguiendo el rastro en la nieve. La persona había dejado de moverse. Ahora yacía boca abajo, inmóvil. ¡Hola!, gritó Evelyn, con voz débil en el aire helado. ¿Me oyes? No hubo respuesta. Llegó hasta la figura y se arrodilló en la nieve, ignorando el frío que inmediatamente empapó su bata. Le dio la vuelta a la persona, esperando algo. No sabía qué esperaba. Un borracho que se había salido de la carretera. Una persona sin hogar que buscaba refugio. Alguien del pueblo que había tenido problemas con el coche. Lo que encontró fue una chica. Una adolescente. No tendría más de 17 o 18 años, con el pelo oscuro enmarañado por la nieve y el hielo, los labios azules por el frío, vestida solo con una fina bata de hospital y un cardigan que no le protegía del frío, y cubierta de sangre. «Dios mío», susurró Evelyn. La sangre provenía de algún lugar de su cabeza, una herida cerca de la línea del cabello, que aún sangraba. Tenía los brazos arañados y magullados. Uno de sus pies estaba descalzo, el otro calzaba un solo zapato sin cordones que claramente no era adecuado para caminar por la nieve. Pero respiraba, de forma superficial y débil, pero respiraba. Evelyn no perdió tiempo. Le pasó los brazos por debajo de los hombros y empezó a arrastrarla hacia la casa. La chica no podía pesar más de 55 kilos, pero para el cuerpo de 74 años de Evelyn, era como mover una montaña. Le dolía la espalda. Las rodillas amenazaban con fallarle. Lo ignoró todo. Tardó 5 minutos en meter a la chica dentro. 5 minutos que le parecieron una hora. Para cuando la había arrastrado por la puerta trasera y la había dejado en el suelo de la cocina, Evelyn estaba jadeando, con el corazón latiendo peligrosamente rápido, pero no podía detenerse. La chica tenía hipotermia. Eso era obvio. Su piel estaba helada al tacto y ya no temblaba, lo que Evelyn sabía por su formación en primeros auxilios de hacía décadas que era una muy mala señal. Cuando el cuerpo deja de temblar, significa que se está rindiendo. Subió el termostato a 75 grados Fahrenheit. Luego corrió al baño y comenzó a llenar la bañera con agua tibia. No caliente. Eso lo recordaba bien. El agua caliente podía provocar un shock a una persona con hipotermia. Primero tibia, luego gradualmente más caliente. Mientras se llenaba la bañera, volvió con la niña y comenzó a quitarle la ropa mojada y congelada. La bata del hospital estaba empapada. El cardigan era peor que inútil. Se los quitó con la mayor delicadeza posible, dejando al descubierto más moretones y más arañazos. Y Evelyn se detuvo y se quedó mirando. El vientre de la niña estaba redondeado, no gordo. El resto de su cuerpo era delgado, demasiado delgado, pero su vientre estaba claramente, inequívocamente redondeado. Estaba embarazada, probablemente de 5 meses, tal vez más. «Dios mío», susurró Evelyn de nuevo. «¿Qué te ha pasado, niña?» La niña no respondió. No podía responder. Estaba inconsciente. Su cuerpo luchaba por sobrevivir. Evelyn dejó a un lado su conmoción y se puso manos a la obra. Levantó a la niña, tensando todos los músculos de la espalda, y la llevó al baño, donde la sumergió en agua tibia. La niña jadeó, parpadeó, pero no abrió los ojos. Su cuerpo empezó a temblar de nuevo, lo cual era bueno. Los temblores significaban que sus sistemas seguían luchando. Evelyn se quedó con ella, sosteniéndole la cabeza por encima del agua, hablándole con voz baja y tranquilizadora. «Ahora estás a salvo. Vas a ponerte bien. Quédate conmigo, cariño. Quédate conmigo». No sabía si la niña podía oírla. Lo dijo de todos modos. Después de 20 minutos, la piel de la niña había recuperado algo de color. Sus labios estaban menos azules. Sus temblores se habían vuelto violentos, lo que, paradójicamente, era una buena señal. Su cuerpo se estaba calentando. Luchando contra ello, Evelyn drenó parte del agua fría y añadió más caliente, encontró toallas limpias y secó el pelo de la niña lo mejor que pudo. Examinó la herida de la cabeza, que era fea, pero no tan profunda como temía. La limpió con agua oxigenada. Presionó un paño limpio contra ella para detener el sangrado y la fijó con esparadrapo de su botiquín de primeros auxilios. A la 1:30 de la madrugada, la niña estaba fuera de la bañera, seca, vestida con el camisón más abrigado de Evelyn y acostada en la cama de Evelyn bajo todas las mantas de la casa.
Evelyn le había colocado botellas de agua caliente a los pies y a los lados, la había cubierto con una almohadilla térmica y le estaba controlando la temperatura con el viejo termómetro que guardaba en el botiquín. Solo entonces, sentada en la silla junto a su cama, observando respirar a esa desconocida, Evelyn se permitió pensar en qué hacer a continuación. Debería llamar al 911. Esa era la respuesta obvia. La niña necesitaba atención médica de verdad. No solo lo que una anciana podía proporcionar con un botiquín de primeros auxilios y su sentido común, pero algo la detuvo. La bata de hospital. La chica llevaba una bata de hospital, lo que significaba que venía de algún tipo de centro médico, pero había estado corriendo, arrastrándose por la nieve a temperaturas bajo cero, medio desnuda y sangrando por una herida en la cabeza. La gente no huye de los hospitales a menos que tenga una razón, y los moretones en sus brazos, algunos de ellos recientes, coincidían con su viaje por el bosque, pero otros eran más antiguos, amarillos y verdes en los bordes, de días o semanas de antigüedad, moretones que parecían huellas dactilares, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Evelyn había visto moretones como esos antes en los niños que pasaban por la fila de su cafetería, los que se estremecían cuando los adultos se movían demasiado rápido, los que llevaban mangas largas en verano, los que había denunciado discretamente al orientador escolar con la esperanza de que alguien les ayudara. Esta niña había estado huyendo de algo o de alguien. Evelyn decidió esperar, dejar que se despertara, si es que se despertaba, y escuchar su historia antes de involucrar a nadie más. Puede que fuera una decisión equivocada. Probablemente fuera una decisión equivocada. Pero el instinto de Evelyn le decía que esta niña necesitaba protección, no solo rescate, y hasta que no supiera más, no iba a entregarla a nadie. La chica se despertó a las 4:23 de la madrugada. Evelyn se había quedado dormida en la silla, con la cabeza inclinada hacia adelante, cuando oyó una brusca inspiración. Abrió los ojos y vio a la chica sentada, mirando a su alrededor con nerviosismo, con las manos presionadas protectoras sobre su vientre embarazado. ¿Dónde estoy? La voz de la chica era ronca, presa del pánico. ¿Quién eres? ¿Cómo he llegado aquí? Tranquila, tranquila. Evelyn levantó las manos, permaneciendo en su silla, tratando de parecer lo menos amenazante posible. Estás a salvo. Estás en mi casa. Te encontré en mi patio trasero hace unas horas. Estabas medio congelada, cariño. Te traje adentro y te calenté. Los ojos de la chica recorrieron rápidamente la habitación, observando el modesto entorno, los muebles viejos, el papel pintado descolorido, el crucifijo en la pared sobre la cama. Respiraba demasiado rápido, tenía todo el cuerpo tenso, lista para correr, aunque era evidente que no estaba en condiciones de ir a ningún lado. Me llamo Evelyn Hart, continuó Evelyn, manteniendo la voz suave y tranquila. Esta es mi casa. Estás en el condado de Harlem, Kentucky. ¿Puedes decirme tu nombre? La chica dudó, apretando la mandíbula. No puedo, no debería, no pasa nada. No tienes que decirme nada que no quieras, pero, cariño, estabas en muy mal estado cuando te encontré. Tienes una herida en la cabeza, que probablemente necesite puntos. Estás embarazada y estabas a 2 minutos de morir congelada. Así que necesito saber si debo llamar a una ambulancia. ¿Hay alguien a quien deba contactar? No. La palabra salió brusca, casi violenta. Ni ambulancia, ni hospital, ni nadie. Por favor. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Me encontrarán. Si llamas a alguien, me encontrarán y me llevarán de vuelta. Su voz se quebró. Apretó las manos con más fuerza contra su vientre, como si intentara proteger al bebé que llevaba dentro de amenazas que Evelyn no podía ver. Está bien, dijo Evelyn con suavidad. Está bien, no llames. Todavía no, pero cariño, necesito entender qué está pasando. ¿Quién te está buscando? ¿Quién te ha hecho esto? La chica permaneció en silencio durante un largo rato. Sus ojos buscaban algo en el rostro de Evelyn. Sinceridad, quizá confianza, o quizá solo intentaba decidir si esta anciana en una granja rural de Kentucky era mejor o peor que aquello de lo que huía. Finalmente habló. Me llamo Isabel Sinclair, y mi familia está intentando matarme. Durante las 2 horas siguientes, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo fuera de las ventanas de Evelyn, la historia salió a la luz en fragmentos. Isabel Sinclair tenía 17 años. Su abuelo era Richard Sinclair,
Un nombre que Evelyn reconocía vagamente por los titulares de los periódicos y alguna que otra noticia. Multimillonario, hoteles, empresas de comunicación. Una de esas familias ricas que parecían existir en un universo diferente al de la gente común. Isabel había crecido en ese universo. Colegios privados, casas de verano, vacaciones en Europa, personal que la llamaba señorita Isabel, y se anticipaba a todas sus necesidades. Nunca había conocido otra cosa, pero tampoco había encajado nunca. Era la nieta mediana, fácil de pasar por alto entre su hermano mayor, el heredero, un padre y su hermana menor, la Benjamina de la familia. Había pasado su infancia tratando de ser lo suficientemente perfecta como para que la notaran, y su adolescencia dándose cuenta de que nunca estaría a la altura de las expectativas de su familia. Entonces conoció a Daniel. Daniel Reyes tenía 19 años y era hijo de uno de los jardineros que cuidaba la finca de la familia Sinclair, en Virginia. Llevaba trabajando los veranos en la finca desde los 16 años. A Isabel se fijó en él como nunca se había fijado en los camareros, las criadas o los chóferes que poblaban su mundo. Porque Daniel la miraba a ella, la miraba realmente a ella, no a su apellido, ni a su fondo fiduciario, ni a su potencial utilidad, sino a ella. Empezaron a hablar, luego a verse en secreto, y luego se enamoraron como lo hacen los adolescentes, desesperadamente, por completo, sin pensar en las consecuencias. Cuando Isabel descubrió que estaba embarazada en octubre, se asustó mucho, pero Daniel estaba feliz. Habían hecho planes. Él terminaría su carrera. Ella cumpliría 18 años en marzo y tendría acceso a una parte de su fondo fiduciario. Se irían juntos y construirían una vida lejos de la influencia de los Sinclair. Esos planes terminaron el 3 de noviembre. Daniel volvía a casa en coche después de su turno de noche en el restaurante donde trabajaba. Su coche se salió de la carretera en una curva por la que había pasado 1000 veces, chocó contra un árbol y murió en el acto. La policía dijo que había sido un accidente. Carretera mojada, exceso de velocidad, una pérdida trágica. Isabel sabía que no era así. Lo sabía porque 3 días antes de la muerte de Daniel, su abuelo la había llamado a su estudio. Él sabía lo del embarazo, sabía lo de Daniel y le había dado a elegir: interrumpir el embarazo y terminar la relación o ser expulsada de la familia por completo. Ella se negó. Le dijo que amaba a Daniel. Le dijo que iba a tener al bebé. Le dijo por primera vez en su vida que no le importaba lo que exigiera el apellido Sinclair. 3 días después, Daniel estaba muerto. No podía probarlo. No tenía pruebas de que su abuelo hubiera organizado nada, pero lo sabía. Lo sabía de la misma forma en que se sabe cuando algo está podrido por dentro, cuando las explicaciones no cuadran, cuando la coincidencia es demasiado conveniente. Se enfrentó a su abuelo, le gritó, le acusó de asesinato. Fue entonces cuando todo cambió. Sus padres la internaron en una clínica psiquiátrica privada por su propio bien, dijeron. El estrés de perder a Daniel, las hormonas del embarazo, las acusaciones paranoicas. Claramente necesitaba ayuda. La clínica era cara, exclusiva, y estaba completamente bajo el control de la familia Sinclair. Durante 2 meses, Isabel permaneció allí, sedada cuando protestaba, aislada cuando hacía preguntas, examinada por médicos que parecían mucho más interesados en su embarazo que en su estado mental. La semana pasada, había escuchado una conversación entre su médico y alguien por teléfono. Alguien preguntaba por el calendario y el procedimiento y se aseguraba de que no quedaran pruebas. No pensaban dejarla tener ese bebé. No pensaban dejarla salir. Pensaban hacerla desaparecer, igual que había desaparecido Daniel, y el bebé que llevaba en su vientre desaparecería con ella. Así que huyó. Robó el cardigan de una enfermera, se escabulló por una entrada de servicio durante un cambio de turno, caminó kilómetros a través de bosques helados. Luego hizo autostop con un camionero que no le hizo preguntas y volvió a caminar cuando él se desvió hacia una autopista en dirección contraria. Llevaba 3 días viajando, sin dinero, sin teléfono, sin identificación, solo avanzando hacia el sur, tratando de alejar lo más posible de todos los que la querían muerta. Se había derrumbado en el patio trasero de Evelyn porque su cuerpo simplemente se había rendido. Su objetivo era un granero que había visto desde la carretera, con la esperanza de encontrar refugio para pasar la noche. Ni siquiera se había fijado en la casa.
Cuando terminó de hablar, el sol ya había salido por completo. Isabel estaba agotada. Su historia había agotado todas las reservas que le quedaban. Miró a Evelyn con ojos vacíos. «Sé cómo suena esto», dijo en voz baja. Una chica rica paranoica con su familia, inventándose teorías conspirativas. Probablemente pienses que estoy loca. Los médicos del centro sin duda dijeron que lo estaba. Evelyn se quedó callada un momento. Miró a esta chica, en realidad una niña, a pesar de todo, con los brazos magullados, el vientre embarazado y los ojos que parecían demasiado jóvenes. «Lo que creo», dijo Evelyn con cautela, «es que estás asustada y agotada y que has pasado por algo terrible. Lo que creo es que, tanto si todo lo que me has contado es cierto, como si algunas cosas están confusas o exageradas, está claro que necesitas ayuda. Y ahora mismo, soy la única aquí que puede dártela». Extendió la mano y tomó la fría mano de Isabel entre las suyas, cálidas y curtidas. «Así que esto es lo que vamos a hacer. Vas a descansar. Vas a comer algo cuando te sientas con ganas. Y vamos a resolver esto juntas porque llevo 74 años en esto, cariño. Y si hay algo que he aprendido es que nadie debería enfrentarse solo a las cosas difíciles». Isabel la miró fijamente. «¿Me crees? Así, sin más. Creo que tú lo crees. Y creo que alguien te ha hecho daño, ya sean las personas que tú crees o alguien más. Por ahora es suficiente, pero ni siquiera me conoces. ¿Por qué me ayudarías?» Evelyn pensó en todos los niños que habían pasado por su cafetería durante más de 30 años. Los hambrientos, los asustados, los que necesitaban que alguien se fijara en ellos. «Porque eso es lo que la gente debería hacer», dijo simplemente. «Ayudarse unos a otros. No es complicado, cariño. Es lo correcto». El rostro de Isabel se descompuso. Empezó a llorar. Suspiros profundos y desgarradores que parecían liberar años de presión. Evelyn se levantó de la silla, se acercó al borde de la cama y abrazó a la niña, sosteniéndola como alguna vez había soñado con abrazar a su propia hija, como había abrazado a cientos de niños a lo largo de los años que necesitaban consuelo y no tenían a nadie más que se lo diera. «Ahora estás a salvo», le susurró al oído a Isabel. «Te tengo. Estás a salvo». No sabía si era cierto. No sabía qué tipo de personas eran los Sinclair, ni de qué eran capaces. No sabía si acababa de invitar al peligro a su pequeña y tranquila vida. Pero había una cosa que tenía clara. No iba a permitir que nadie hiciera daño a esta chica ni a su bebé. No mientras le quedara aliento en el cuerpo. Los 3 primeros días fueron los más duros. Isabel durmió casi todo el tiempo. Su cuerpo se estaba apagando, exigiendo descanso después de lo que había pasado. Evelyn la visitaba cada pocas horas, le llevaba sopa, tostadas y té, y veía cómo el color volvía poco a poco a sus mejillas. La herida en la cabeza se estaba curando. Evelyn tenía razón al decir que no era tan profunda como parecía. La limpiaba 2 veces al día, le aplicaba pomada antibiótica y la mantenía cubierta con vendajes limpios. Al tercer día había dejado de supurar y había empezado a cicatrizar correctamente. Pero el embarazo le preocupaba. Isabel estaba delgada, demasiado delgada para alguien de 5 meses. Debería haber estado ganando peso, acumulando reservas para el bebé. En cambio, tenía los brazos huesudos y el rostro demacrado. Fuera lo que le habían estado dando de comer en ese centro, no había sido suficiente. A la 4ª mañana, Evelyn tomó una decisión. «Tenemos que llevarte al médico», le dijo, colocando un plato de huevos revueltos y tostadas delante de Isabel en la mesa de la cocina. «No al hospital. Conozco a alguien, una mujer con la que solía trabajar en la escuela. Su hija se hizo comadrona. Tiene una consulta a 2 pueblos de aquí. Es buena gente, discreta». El tenedor de Isabel se detuvo a medio camino de su boca. «No puedo. Si alguien se entera de que estoy aquí, cariño, estás embarazada. Hay que hacerle un chequeo al bebé. Necesitas vitaminas, probablemente control. No podemos simplemente esperar que todo esté bien e ignorarlo. ¿Y si se lo cuenta a alguien? ¿Y si me denuncia?» Martha Chen lleva 20 años asistiendo partos en estas colinas. La mitad de ellos a mujeres que no podían permitirse ir al hospital, que no tenían seguro, que tenían sus propias razones para mantenerse al margen. No va a denunciar a nadie. Isabel se quedó callada durante un largo rato. Su mano se deslizó hacia su vientre y se posó allí de forma protectora. «Al final me encontrarán», dijo en voz baja. «Mi abuelo tiene recursos que no te puedes imaginar. Investigadores privados, contactos en las fuerzas del orden,
gente que le debe favores a todos los niveles. Es solo cuestión de tiempo. Entonces será mejor que nos aseguremos de que tú y ese bebé estén sanos cuando lo hagan, dijo Evelyn con firmeza. Porque pase lo que pase, vas a necesitar fuerzas. Martha Chen llegó esa tarde, después de su turno habitual en la clínica. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con el pelo negro salpicado de canas recogido en un práctico moño y unos ojos bondadosos que lo habían visto todo en la Kentucky rural. Había asistido a partos en caravanas y mansiones, en camionetas y bañeras, en circunstancias que iban desde lo alegre hasta lo trágico. Ya nada la sorprendía, excepto, quizás, esta Evelyn Hart, dijo, dejando su maletín médico sobre la mesa de la cocina y abrazando a la mujer mayor. No te he visto desde el funeral de mamá. ¿Cómo te las arreglas aquí sola? Me las arreglo. Gracias por venir, Martha. Sé que te queda lejos. En cualquier momento. ¿Dónde está esa paciente de la que hablabas tan misteriosamente por teléfono? Evelyn la llevó al dormitorio, donde Isabel estaba sentada contra las almohadas con aspecto aterrado. Martha echó un vistazo a la adolescente embarazada, a los moretones que se estaban desvaneciendo, a los ojos atormentados, y su expresión se transformó en algo cauteloso y profesional. «Hola», dijo con dulzura, dejando su maletín sobre la cómoda. «Soy Martha. Soy comadrona, lo que significa que ayudo a traer bebés al mundo. La señora Hart me ha dicho que has pasado por un mal trago y que necesitas cuidados. ¿Te parece bien si te examino?» Isabel miró a Evelyn, que asintió con ánimo. «De acuerdo», dijo en voz baja. El examen duró unos 30 minutos. Martha le tomó la tensión arterial a Isabel, le auscultó el corazón y los pulmones, le palpó el abdomen y utilizó un Doppler portátil para encontrar los latidos del corazón del bebé. Cuando el rápido silbido llenó la habitación, Isabel abrió mucho los ojos. «¿Es ese tu bebé?», dijo Martha con una sonrisa. «Latidos fuertes, buenos y rápidos, tal y como deben ser. Estás de unas 22 semanas, lo que coincide con lo que me dijiste sobre tus fechas. El bebé se mueve bien, responde a los estímulos. Todo parece estar bien en ese aspecto». «¿De verdad?». La voz de Isabel se quebró. Estaba muy preocupada. «No comí mucho en el lugar donde estaba antes y luego caminé todo ese trayecto con el frío que hacía. Los bebés son resistentes. Toman lo que necesitan de la mamá, lo que me lleva a mis preocupaciones». La expresión de Martha se volvió más seria. «Tienes un peso muy por debajo de lo normal. Tu presión arterial es baja y veo signos de deshidratación a pesar de los esfuerzos de la señora Hart. Necesitas vitaminas prenatales, que yo te puedo proporcionar. Necesitas comer mucho más de lo que has estado comiendo. Y necesitas descansar». «He estado descansando. Descanso de verdad. No solo dormir porque tu cuerpo se ha derrumbado. Descansar sin estrés, sin miedo, sin correr». Martha la miró fijamente. «La señora Hart me ha dado una versión muy breve de tu situación. No necesito detalles, no quiero detalles, pero necesito que entiendas algo. El estrés es peligroso para las mujeres embarazadas. Aumenta los niveles de cortisol, afecta al flujo sanguíneo a la placenta y puede provocar un parto prematuro. Sea lo que esté pasando en tu vida, este bebé necesita que encuentres algo de paz, al menos durante los próximos meses». Isabel apretó la mandíbula. «La paz no es realmente una opción en este momento. Entonces la convertiremos en una», dijo Evelyn desde la puerta. «Un día a la vez, un problema a la vez. Déjanos ayudarte, cariño». Martha recogió su bolso y dejó un frasco de vitaminas prenatales, un tensiómetro para controlar la presión arterial e instrucciones estrictas sobre nutrición y descanso. En la puerta, apartó a Evelyn a un lado. «Esa chica está muerta de miedo», dijo en voz baja. «No solo preocupada, sino realmente aterrorizada. He visto esa mirada antes, Evelyn. Normalmente en mujeres que huyen de maridos violentos. Supongo que no es un marido. No es asunto mío quién sea, pero quien quiera que la tenga tan asustada, no está jugando. ¿Estás segura de saber en lo que te estás metiendo?» Evelyn lo pensó. Lo pensó de verdad. Tenía 74 años. Vivía con unos ingresos fijos en una casa que necesitaba reparaciones que no podía permitirse. No tenía familia, excepto una hermana en Tennessee con la que no había hablado en años. No tenía conexiones reales, ni recursos, ni poder. Y en algún lugar, un multimillonario estaba buscando a la chica que dormía en su habitación libre. «No», admitió. «No estoy segura en absoluto, pero lo voy a hacer de todos modos».
Martha la observó durante un momento y luego asintió lentamente. Siempre has sido terca como una mula, Evelyn Hart, igual que tu madre. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. Este es mi número de móvil personal. Si pasa cualquier cosa, llámame, de día o de noche. ¿Entendido? Entendido. Gracias, Martha. No me des las gracias todavía. Tengo la sensación de que esto va a empeorar antes de mejorar. La primera señal de problemas llegó 6 días después de la llegada de Isabel. Evelyn había ido en coche a la ciudad a comprar comida, dejando a Isabel instrucciones estrictas de quedarse dentro, no hacer ruido y no abrir la puerta a nadie. Había estado fuera unas 2 horas, más de lo habitual, porque las carreteras estaban heladas y ella iba con cuidado. Cuando regresó, Isabel estaba pálida y temblando. «Ha venido alguien», susurró. «¿Un hombre?» Llamó a la puerta. Dijo que estaba buscando a una chica desaparecida. Dijo que podría haber pasado por esta zona. Me preguntó si había visto algo inusual. A Evelyn se le heló la sangre. ¿Te vio? No. Me escondí en el armario como me dijiste. Pero él dio una vuelta alrededor de la casa. Pude verlo a través de la ventana del dormitorio mirando la propiedad. Tomó fotos. ¿Fotos de qué? De la casa, el granero, las huellas de neumáticos en la nieve. Evelyn se sentó pesadamente en la silla de la cocina. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que iban a buscar, pero no esperaba que fuera tan pronto. ¿Cómo era? Alto, blanco, de unos 40 años, un abrigo bonito, zapatos caros. No era de por aquí. Su coche tenía matrícula de Virginia, donde se encontraba la finca principal de la familia Sinclair, de donde Isabel había escapado. «Volverá», dijo Isabel con la voz quebrada. «Saben que estoy en esta zona. Están registrando todas las casas, todas las propiedades. Es solo cuestión de tiempo. Entonces nos aseguraremos de que no encuentre nada cuando vuelva», dijo Evelyn con firmeza. «Vamos, tenemos que mover algunas cosas». Pasaron la siguiente hora reorganizando las pocas pertenencias de Isabel, la ropa que Evelyn le había dado, las vitaminas prenatales y el tensiómetro, que escondieron en un panel detrás del armario del dormitorio de Evelyn, un espacio que Harold había construido años atrás para guardar documentos importantes. El dormitorio de invitados parecía desocupado, como si no se hubiera utilizado en años. «Si viene alguien mientras estoy aquí, ve directamente a ese panel», le indicó Evelyn. «Hay espacio suficiente para que te sientes dentro. Quédate callada, no te muevas, y no salgas hasta que te diga que es seguro. ¿Entendido?» Isabel asintió, pero sus ojos estaban llenos de desesperación. «Esto es culpa mía. Te he puesto en peligro. No entiendes de lo que son capaces estas personas». «Empiezo a hacerme una idea», dijo Evelyn con sequedad. «Pero cariño, soy una anciana que vive sola en medio de la nada. He sido invisible toda mi vida. Nadie me mira 2 veces. Eso es una ventaja ahora mismo. Pero si descubren que me estás ayudando, ya nos ocuparemos de eso cuando suceda. Ahora mismo, nos centramos en mantenerte a ti y al bebé a salvo. Un día tras otro. ¿Recuerdas?» El hombre volvió 3 días después. Esta vez, Evelyn estaba en casa. Vio su sedán negro entrar en el camino de acceso y tuvo tiempo justo para meter a Isabel en el panel oculto antes de que llamaran a la puerta. Respiró hondo, adoptó una expresión de inocencia anciana y confundida y abrió la puerta. «Buenos días, señora». El hombre era tal y como Isabel lo había descrito. Alto, bien vestido, con una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos. «Siento molestarle. Me llamo Reynolds. Soy investigador privado». Le mostró una placa que parecía oficial, pero no era de las fuerzas del orden. Evelyn la miró entrecerrando los ojos, como si no pudiera leer la letra pequeña. «¿Un qué?» «Un investigador privado. Me han contratado para localizar a una chica desaparecida. Tiene 17 años, está embarazada, posiblemente confundida y necesita atención médica. Su familia está muy preocupada por ella». «Vaya», dijo Evelyn, llevándose una mano al pecho. «Eso suena terrible. ¿Cómo es ella?» Reynolds sacó una fotografía. Era Isabel, un retrato profesional, probablemente tomado en el último año. Llevaba perlas y un jersey de cachemira, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa ensayada y pulida. No se parecía en nada a la chica asustada y desaliñada que se había desmayado en el jardín trasero de Evelyn. «Esta es Isabel Sinclair. Desapareció de un centro médico en Virginia hace unas 2 semanas. Creemos que puede haber viajado por esta zona». «Sinclair», repitió Evelyn lentamente,
como si intentara recordar el nombre. Me suena. ¿Son famosos o algo así? La familia tiene algunos intereses comerciales. Lo importante es que esta chica necesita ayuda. No está bien, señora. Tiene antecedentes de enfermedad mental. Y dejar de tomar su medicación podría ser peligroso para ella y para el bebé. Evelyn estudió la fotografía durante un largo rato y luego negó con la cabeza. Lo siento, no he visto a nadie así por aquí. Ha hecho mucho frío últimamente. No he salido mucho. Solo voy al pueblo a comprar comida una vez a la semana más o menos. ¿Le importa si le pregunto cuánto tiempo lleva viviendo aquí? 47 años. Mi marido y yo compramos esta casa cuando nos casamos. Él falleció hace unos 12 años. Ahora vivo sola. Debe de sentirse sola. Oh, me mantengo ocupada. Tengo mi jardín en verano, mis espectáculos en invierno. Las señoras de la iglesia vienen a veces. Reynolds asintió con la cabeza, mientras sus ojos escaneaban las partes visibles de la casa detrás de ella. ¿No ha notado nada inusual últimamente? Coches extraños en la carretera. Gente de paso que parecía fuera de lugar. No puedo decir que lo haya notado, pero como le he dicho, no salgo mucho en esta época del año. Volvió a esbozar esa fría sonrisa. Bueno, si ve algo, le agradecería que me llamara. Le entregó una tarjeta de visita. Hay una recompensa, ¿sabe? Sustancial. La familia está muy motivada para encontrar a su hija. Evelyn tomó la tarjeta y la acercó a su rostro como si le costara leerla. Una recompensa, dice. ¿Cuánto? $50,000 por información que conduzca a su recuperación segura. $50,000. Más dinero del que Evelyn había visto en toda su vida. Suficiente para arreglar el techo, reemplazar la caldera, pagar los impuestos de la propiedad con los que había estado luchando. Suficiente para que sus últimos años fueran cómodos en lugar de una lucha constante. Miró la tarjeta, luego a Reynolds y luego volvió a mirar la tarjeta. Eso es muy generoso, dijo. Sin duda mantendré los ojos abiertos. Gracias, señora. Que tenga un buen día. Lo vio volver a su coche, subirse y marcharse. Se quedó en la puerta hasta que las luces traseras desaparecieron tras la curva de la carretera. Luego volvió a entrar, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, con el corazón latiéndole con fuerza. Solo entonces rompió la tarjeta de visita en pedazos y la tiró a la basura. $50,000, dijo Isabel, cuando Evelyn la dejó salir del panel. Podrías haberme denunciado. Podrías haberlo llamado allí mismo y haber cobrado suficiente dinero como para cambiar toda tu vida. Podría haberlo hecho, admitió Evelyn. ¿Por qué no lo hiciste? Evelyn se sentó en el borde de la cama, repentinamente agotada. El encuentro le había exigido más de lo que esperaba. El miedo, la actuación, la conciencia de que una palabra equivocada podría haberlo arruinado todo. Cuando tenía tu edad, dijo lentamente, estaba en una situación diferente a la tuya, pero similar en algunos aspectos. Estaba sola, tenía miedo y no tenía a dónde ir. Una mujer me ayudó, una desconocida. No tenía por qué hacerlo. Podría haberme rechazado, decirme que no era asunto suyo, pero no lo hizo. Me dejó quedarme en su casa durante 2 semanas hasta que me recuperé. Nunca me pidió nada a cambio. ¿Qué le pasó? Murió unos 10 años después. Cáncer. Fui a su funeral. Había mucha gente allí, todos con historias como la mía. Gente a la que había ayudado cuando no tenían a nadie más. Así era ella. Así había elegido ser. Evelyn miró a Isabel, a esta chica que había pasado por tanto y aún tenía tanto por delante. Esa mujer cambió mi vida, dijo. No porque me diera dinero o resolviera mis problemas, sino porque me enseñó que hay gente buena en el mundo, gente que ayuda simplemente porque es lo correcto. Desde entonces, he intentado ser esa persona, de pequeñas maneras, sobre todo dando de comer a los niños que llegaban hambrientos al colegio, ayudando a los vecinos cuando lo necesitaban. Nada grandioso. Extendió la mano y tomó la de Isabel. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de hacer algo más grande, de marcar realmente la diferencia para alguien que lo necesita de verdad. ¿Crees que voy a cambiar eso por $50,000? Cariño, no hay suficiente dinero en el mundo. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. No me lo merezco. No te merezco. Eso no es así, dijo Evelyn con firmeza. La ayuda no es algo que se gana. Es algo que se da porque se puede, porque alguien lo necesita. Eso es todo. Pero la visita del investigador cambió las cosas.
Ya no podían dar por sentado que estaban a salvo. Reynolds había inspeccionado minuciosamente la propiedad y había tomado fotografías. Aunque todavía no sospechara nada, podría volver. Podría vigilar la casa. Podría hablar con los vecinos, que mencionarían haber visto el coche de Evelyn, haciendo más viajes a la ciudad de lo habitual, comprando más comida de la que necesitaría una anciana. Necesitaban ayuda de verdad, del tipo que Evelyn no podía proporcionar sola. A la mañana siguiente condujo hasta la iglesia baptista de la ciudad, de la que había sido miembro durante 50 años. No entró por la puerta principal. En lugar de eso, dio la vuelta hasta llegar a un pequeño edificio que albergaba la oficina de servicios comunitarios de la iglesia. El pastor James Whitfield tenía 63 años y llevaba casi 3 décadas al frente de esta congregación. Era un hombre corpulento, con una voz potente y un corazón aún más grande. Había casado a Evelyn y Harold en 1976. Había oficiado el funeral de Harold en 2012. Desde entonces, había visitado a Evelyn con regularidad, aunque últimamente esas visitas se habían vuelto menos frecuentes debido al deterioro de su propia salud. Estaba sentado en su escritorio cuando Evelyn llamó a la puerta, revisando el papeleo de la despensa de alimentos de la iglesia. Evelyn Hart dijo, esbozando una amplia sonrisa, «Vaya, qué sorpresa. Entra, siéntate. ¿Quieres un café?» «No, gracias, pastor. Estoy aquí porque necesito su ayuda y necesito que me prometa, antes de decir nada más, que esta conversación quedará entre nosotros». La sonrisa del pastor Whitfield se desvaneció. Se recostó en su silla y la estudió con la aguda percepción que le daban décadas de escuchar confesiones y secretos. «Estás en problemas», dijo. No era una pregunta, no yo. Alguien a quien estoy ayudando, una joven, está embarazada y huye de gente que quiere hacerle daño, gente rica, gente poderosa, y no sé cómo protegerla yo sola. Le contó todo, toda la historia, desde que encontró a Isabel en la nieve hasta la visita del investigador ayer. Le habló de los Sinclair, de la muerte de Daniel, del centro privado, de la recompensa de $50,000. Cuando terminó, el pastor Whitfield se quedó en silencio durante un largo rato. «Esto es peligroso, Evelyn», dijo finalmente. «Sabes que no estás tratando con gente de aquí. Tienen recursos, contactos, abogados. Podrían hacerte la vida muy difícil. Sé que podrías marcharte. Nadie te culparía. Has hecho más de lo que haría la mayoría. Podría hacerlo», admitió Evelyn, «pero no lo haré». El pastor Whitfield asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Entonces será mejor que hagamos planes». Durante la semana siguiente, comenzó a formarse una pequeña red. El pastor Whitfield se puso en contacto con algunos miembros de confianza de su congregación, personas que sabía que podían guardar un secreto, personas que tenían sus propias razones para desconfiar de los forasteros adinerados que venían a hacer preguntas. Estaba Earl Thompson, un ayudante del sheriff jubilado que había pasado 30 años en las fuerzas del orden y sabía cómo trabajaban los investigadores, qué buscaban, cómo rastreaban a las personas. Empezó a aconsejar a Evelyn sobre seguridad, cómo variar sus rutinas, cómo comprobar si las seguían, cómo detectar la vigilancia. Estaba Margaret Chen, la hermana mayor de Martha, que dirigía una red de refugios informales en todo el condado para mujeres que huían de la violencia doméstica. No hizo preguntas sobre la situación de Isabel. Simplemente ofreció recursos, documentos de identidad falsos, dinero en efectivo para emergencias y transporte si necesitaban desplazarse rápidamente. Estaba Bobby Wilson, un joven que trabajaba en la oficina del secretario del condado y que le debía un favor al pastor Whitfield desde que éste le había salvado de ir a la cárcel por un error estúpido que había cometido cuando era adolescente. Bobby empezó a vigilar cualquier consulta oficial sobre la propiedad o los antecedentes de Evelyn. Y estaba Rosa Martínez, que limpiaba casas para familias adineradas en la cercana ciudad turística y había oído cosas sobre investigadores privados haciendo preguntas, cosas sobre extraños que ofrecían dinero a cambio de información, cosas sobre una familia multimillonaria de Virginia que, al parecer, estaba buscando a alguien en la zona. «Han ampliado la búsqueda», informó Rosa durante una de sus visitas a la casa de Evelyn, aparentemente para dejarle ropa de maternidad que su hija ya no necesitaba.
más investigadores. Ahora están yendo puerta por puerta en 3 condados y han contratado a gente local para que les ayude, gente que conoce la zona. Evelyn asimiló esta información con una sensación de desánimo. El cerco se estaba cerrando. Era solo cuestión de tiempo que alguien atara cabos, que alguien viera algo, que alguien hablara. Pero, por ahora, seguían a salvo. Por ahora, Isabel seguía escondida. 3 semanas después de la llegada de Isabel, por fin empezó a relajarse. No del todo. El miedo nunca abandonó por completo sus ojos y seguía sobresaltándose con los ruidos inesperados, seguía mirando constantemente por las ventanas, seguía durmiendo con la mano sobre el vientre, como si protegiera al bebé de las amenazas incluso en sus sueños. Pero comía más y estaba ganando peso. Sus mejillas se habían rellenado. Su color había mejorado y estaba recuperando la energía. Martha Chen venía todas las semanas a ver cómo estaba, siempre informando de que el bebé crecía bien, con un latido fuerte y movimientos saludables, y ella y Evelyn se habían convertido en algo así como una familia. Pasaban las tardes hablando de todo y de nada. Isabel contaba historias sobre su infancia, la soledad bajo el lujo, la presión de las expectativas, la constante sensación de no ser nunca suficiente. Evelyn compartía recuerdos de Harold, del bebé que habían perdido, de los 30 años de niños que habían pasado por su cafetería. Habría sido una madre increíble, le dijo Isabel una noche, sentada en el sofá con una taza de chocolate caliente y una manta sobre las piernas. Por cómo cuidas a la gente, por cómo te das cuenta de lo que necesitan. Yo fui madre, dijo Evelyn en voz baja, solo que no de la forma tradicional. Todos los niños a los que alimenté, todos por los que me preocupé, todos a los que informé al consejero cuando vi moretones o escuché cosas que me asustaron, fueron míos de alguna manera durante unas horas al día, al menos. Eso es hermoso. Eso es supervivencia. Encuentras significado donde puedes. Haces una familia con lo que tienes. Isabel se quedó callada por un momento. He estado pensando en nombres para el bebé. Oh, dime si es niño, Daniel, como su padre. Pero si es niña, dudó. Estaba pensando en Evelyn, si te parece bien. A Evelyn se le llenaron los ojos de lágrimas. Parpadeó para contenerlas, pero su voz sonaba entrecortada cuando habló. Me parece más que bien, cariño. Sería el mayor honor de mi vida. Pero incluso mientras construían esta frágil pieza, el mundo exterior se acercaba. Reynolds, el investigador, había sido visto en la ciudad 3 veces más haciendo preguntas, mostrando la fotografía de Isabel y ofreciendo recompensas que no dejaban de aumentar. 60,000 ahora, luego 75. Y no era el único. Se corrió la voz a través de la red de Rose de que la familia Sinclair había contratado a varias empresas, que tenían gente buscando en 5 estados, que ofrecían bonificaciones por cualquier pista, cualquier avistamiento, cualquier información. Alguien acabaría hablando. En un condado pobre donde $75,000 era más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 2 años, alguien decidiría que el dinero era más importante que los principios. No era cuestión de si sucedería, sino de cuándo. Y Evelyn, tumbada despierta por la noche escuchando la respiración tranquila de Isabel, en la habitación de al lado, sabía que cuando llegara ese momento, tendría que estar preparada, porque no había salvado la vida de esa chica para perderla ahora. No cuando habían llegado tan lejos, no cuando por fin tenían algo por lo que luchar. La llamada llegó un martes por la mañana a finales de febrero. Evelyn estaba en la cocina preparando el desayuno. Huevos revueltos con queso, tostadas con mantequilla y un vaso de zumo de naranja enriquecido con las vitaminas extra que Martha le había recomendado. Isabel estaba ahora casi embarazada de 7 meses, con el vientre redondo y prominente, y el bebé activo y dando patadas a todas horas. Cuando sonó el teléfono, Evelyn casi no lo contestó. Últimamente desconfiaba de las llamadas telefónicas. Se mostraba cautelosa con los números desconocidos y se mantenía alerta ante cualquier cosa que pudiera ser alguien tratando de obtener información. Pero el identificador de llamadas mostraba el nombre del pastor Whitfield, Dr. Evelyn. Su voz era tensa, urgente. «Tenemos un problema. ¿Puedes hablar?» Miró hacia el dormitorio, donde Isabel aún dormía. «Sí. ¿Qué pasa?» «Bobby acaba de llamarme desde la oficina del secretario. Alguien presentó esta mañana una solicitud para obtener los registros de tu propiedad. Documentos fiscales, historial de escrituras, cualquier gravamen o reclamación.
Utilizaron un bufete de abogados como tapadera, pero Bobby reconoció uno de los nombres que figuraban en la solicitud. Está relacionado con la familia Sinclair. Evelyn apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué significa eso? Significa que ahora te están investigando específicamente a ti. No solo están investigando la zona, sino que te están investigando a ti, tu propiedad, tu historial, tus finanzas. Evelyn, creo que alguien ha hablado. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Evelyn se agarró a la encimera para mantener el equilibrio. ¿Quién? No lo sé. Podría ser cualquiera. Podría ser alguien que vio algo o alguien que simplemente se volvió codicioso. La recompensa asciende ahora a $100,000. Eso es una cantidad de dinero que cambia la vida de la gente de por aquí. $100,000. La cifra la golpeó como un golpe físico. Por esa cantidad de dinero, la gente traicionaría a sus propias madres. ¿Qué hago por ahora? Nada diferente. Actúa con normalidad. Si te están vigilando, cualquier cambio repentino confirmará sus sospechas. Pero Evelyn, tienes que empezar a pensar en contingencias. Si vienen a por ella con autoridad legal, si aparecen con la policía y el papeleo, no habrá mucho que podamos hacer. Tiene 17 años, casi 18. No pueden simplemente llevársela. Es una menor con un historial documentado de enfermedad mental que se escapó de un centro de tratamiento. Por supuesto que pueden llevársela y lo harán. Los Sinclair tienen abogados especializados en esto. Probablemente ya hayan sentado las bases. Evelyn cerró los ojos. Sabía que esto iba a pasar. Sabía desde el principio que no podría proteger a Isabel para siempre, que al final el peso de la fortuna de los Sinclair se abatiría sobre ellas como un maremoto, pero esperaba tener más tiempo, solo un poco más. Su cumpleaños es el 15 de marzo. Dijo que faltaban 3 semanas. Si llega a los 18, será adulta y ellos perderán la mayor parte de su influencia legal. Sé que ese es nuestro objetivo, pero 3 semanas es mucho tiempo, Evelyn. Pueden pasar muchas cosas. Entonces nos aseguraremos de que no pase nada. No le contó a Isabel lo de la llamada. Al menos, no de inmediato. La chica por fin estaba bien. Muy bien. La mirada atormentada había desaparecido de sus ojos. Ahora se reía a veces de cosas tontas que veía en la televisión o de las historias que Evelyn le contaba sobre sus años en la escuela. Hablaba del futuro, de criar a su bebé, de volver quizá algún día a la escuela, de construir una vida que fuera solo suya. Evelyn no podía soportar quitarle eso. Todavía no. No cuando aún podía haber una oportunidad. En cambio, aceleró silenciosamente los preparativos. La red de Margaret Chen había proporcionado documentos, un certificado de nacimiento, una tarjeta de la seguridad social, un carnet de conducir, todo con un nombre diferente. Sarah Mitchell, 22 años, nacida en Tennessee. Los documentos no resistirían un examen minucioso, pero podrían ganar tiempo en caso de emergencia. Earl Thompson le mostró a Evelyn 3 rutas diferentes para salir de su propiedad sin utilizar la carretera principal. A través del bosque hasta una carretera de acceso para bomberos, cruzando los 40 acres traseros hasta una granja vecina cuyo propietario era comprensivo, a través del lecho del arroyo, congelado en esta época del año, hasta una iglesia a 3 kilómetros de distancia que había escondido a gente anteriormente. Y Rosa Martínez, Dios la bendiga, había estado recopilando información. El investigador principal, Reynolds, ha sido llamado. Ella informó durante una de sus visitas. Viene alguien de más rango. Una mujer. Se dice que es a quien traen cuando las cosas se ponen serias. ¿Qué significa eso, serias? Rosa dudó. Significa que han dejado de jugar limpio. La familia está frustrada. Esperaban haberla encontrado ya. Van a empezar a presionar. ¿Presionar a quién? A todos. A cualquiera que pueda saber algo. Amenazarán con despedirles. Reclamarán deudas. Utilizarán cualquier influencia que tengan. Esta gente no pierde, Evelyn. Siguen presionando hasta conseguir lo que quieren. La mujer llegó 3 días después. Se llamaba Catherine Wells y no se parecía en nada a Reynolds. Mientras él era afable y encantador, ella era fría y eficiente. Mientras él hacía preguntas y ofrecía recompensas, ella hacía declaraciones y daba a entender las consecuencias. Llegó a la puerta de Evelyn a las 8:30 de la mañana, cuando la luz era brillante y dura y no había ningún lugar donde esconderse. Sarah Hart, no era una pregunta. Me llamo Catherine Wells.
Trabajo para la familia Sinclair. ¿Puedo pasar? Evelyn se quedó en la puerta, bloqueando la entrada con su pequeño cuerpo anciano. Ya he hablado con su colega, le dijo. No sé nada sobre una niña desaparecida. Sé lo que le dijo al señor Reynolds. También sé que, en las semanas transcurridas desde esa conversación, ha aumentado sus compras de comestibles en aproximadamente un 40%. Sus facturas de servicios públicos han aumentado a pesar de que el clima es más suave, y ha recibido múltiples visitas de una comadrona que normalmente solo atiende a pacientes en su clínica. El corazón de Evelyn latía con fuerza, pero mantuvo el rostro impasible. No sé de qué está hablando, señora Hart. No estoy aquí para jugar. Sé que Isabel Sinclair está en su casa. Lo sé desde hace aproximadamente 2 semanas. Lo que no sé es por qué ha decidido acoger a una adolescente mentalmente inestable que es un peligro para sí misma y para su hijo nonato. Si sabía que estaba aquí, ¿por qué no llamó a la policía? Catherine sonrió. No era una expresión agradable, porque la familia Sinclair prefiere manejar los asuntos en privado siempre que sea posible. Involucrar a las fuerzas del orden significa involucrar a los medios de comunicación, y esta familia valora su privacidad. Estoy aquí para ofrecerle una oportunidad de resolver esto discretamente. Una oportunidad. Devuelva a Isabel al cuidado de su familia y recibirá $200,000, suficientes para reparar esta casa, pagar sus deudas y vivir cómodamente durante los años que le queden. Si se niega, le haré la vida extraordinariamente difícil. Haré que unos investigadores examinen todos los aspectos de su historial. Encontraré todos los errores que ha cometido, todos los atajos que ha tomado, todas las leyes que ha infringido, y cuando haya terminado, perderá esta propiedad, su reputación y muy posiblemente su libertad. Evelyn miró a la mujer que estaba de pie en su porche. Esa mujer elegante y poderosa, con su abrigo caro y sus zapatos de diseño, amenazando a una anciana en la Kentucky rural como si fuera solo otra tarea más en su lista de cosas por hacer. Y algo cambió en Evelyn. Había pasado toda su vida siendo callada, complaciente, siendo la persona que no creaba problemas, que aceptaba lo que le daban, que no pedía más que su pequeña parte del mundo. Ahora había terminado con eso. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Evelyn, con voz firme y clara. Creo que tienes miedo. Creo que tu elegante familia, con todo su dinero y todos sus abogados, no puede encontrar a una adolescente embarazada y eso los está volviendo locos. Creo que están acostumbrados a comprar lo que quieren y no pueden comprar una salida a esto y no saben qué hacer al respecto. La sonrisa de Catherine vaciló ligeramente. Señora Hart, no he terminado. Usted viene a mi puerta y me amenaza. Hablas de investigar mi historia, de encontrar mis errores. Adelante. He sido pobre toda mi vida. He sido invisible. No tengo nada que ocultar y nada que perder. No se puede asustar a alguien que ya ha renunciado a todo lo que importa. Se acercó, con la mirada fija en Catherine. Pero te diré de qué deberías tener miedo. En 3 semanas, esa chica cumplirá 18 años. Y cuando lo haga, todos tus trucos legales, todo tu dinero, todos tus investigadores privados, nada de eso significará nada. Será adulta, libre para tomar sus propias decisiones y elegirá no volver a veros nunca más. No entiendes con qué estás lidiando. Entiendo perfectamente con qué estoy lidiando. Gente rica que cree que puede hacer lo que quiera. Gente rica que mató al novio de esa chica porque no era lo suficientemente bueno para su familia. Gente rica que prefiere destruir a su propia nieta antes que admitir que se equivocó. He visto a gente como tú antes. Siempre creéis que sois mejores que los demás. Siempre creéis que las reglas no se aplican a vosotros. Evelyn sonrió, y fue una sonrisa feroz, casi salvaje. Pero aquí está la cuestión sobre las reglas. Existen por una razón y al final todo el mundo tiene que cumplirlas, incluso tú. Catherine la miró fijamente durante un largo momento. Su compostura se había resquebrajado ligeramente, revelando algo debajo que podría haber sido ira o podría haber sido miedo. Está cometiendo un terrible error, señora Hart. Quizás, pero es mi error. Ahora salga de mi propiedad antes de que llame al sheriff y haga que la expulsen por allanamiento. Catherine se marchó, pero mientras caminaba hacia su coche, se giró y gritó. 3 semanas es mucho tiempo, señora Hart. Pueden pasar muchas cosas en 3 semanas. La amenaza flotaba en el aire como humo. Isabel lo había oído todo.
Cuando Evelyn volvió a entrar, encontró a la chica de pie en el pasillo, con el rostro pálido y las manos presionadas contra el vientre. ¿Saben que estoy aquí? Sí, al parecer, lo saben desde hace semanas. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. ¿Por qué no me llevaron si lo sabían? Porque querían hacerlo discretamente, porque esperaban evitar una escena. Evelyn le tomó las manos y las apretó con fuerza, pero esa mujer acaba de cometer un error. Ha mostrado sus cartas. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos y podemos planear en consecuencia. ¿Planear qué? Ya la has oído. Ha dicho que te destruirá. Ha dicho muchas cosas. Palabras. Eso es lo que son. Palabras de una mujer asustada que se está quedando sin opciones. Evelyn le apretó las manos. Escúchame, 3 semanas. Eso es todo lo que necesitamos. 3 semanas hasta tu cumpleaños y entonces todo cambiará. Solo tenemos que aguantar 3 semanas más. Pero, ¿y si no esperan? ¿Y si vuelven con la policía? ¿Con abogados? ¿Y entonces huimos? Tenemos planes para eso. Tenemos gente que nos ayudará. La voz de Evelyn era tranquila, firme, segura. No voy a dejar que te lleven, cariño. Te lo prometo. Pase lo que pase, vayamos donde vayamos. Estamos juntas en esto. Isabel se derrumbó entonces, sollozando, temblando. Todo el miedo que había estado reprimiendo durante meses finalmente la abrumó. Evelyn la abrazó. Esta chica que se había convertido en una hija, esta niña que era casi una nieta, y la dejó llorar. Lo siento mucho. Isabel jadeó entre sollozos. He arruinado tu vida. Estabas bien antes de que yo llegara. Estabas a salvo. Y ahora tengo un propósito, dijo Evelyn en voz baja. Ahora tengo a alguien por quien luchar. Cariño, pasé 12 años sola en esta casa esperando la muerte. Tú me diste una razón para vivir. No te atrevas a disculparte por eso. Las 2 semanas siguientes fueron un asedio. Catherine Wells no volvió a la casa. No le hacía falta. En su lugar, libró una guerra a distancia, utilizando todas las herramientas a su alcance. La cuenta bancaria de Evelyn fue congelada. Una investigación rutinaria por un posible fraude. Dijeron que se resolvería con el tiempo, pero mientras tanto, ella no tenía acceso a sus ahorros. De repente, se cuestionaron sus impuestos sobre la propiedad. Un error administrativo de hacía 15 años, aparentemente nunca resuelto adecuadamente. El condado amenazaba con embargar su casa. La compañía eléctrica le envió un aviso diciendo que le cortarían el servicio por impago de facturas. Facturas que ella había pagado sin duda, con recibos que lo demostraban, pero que de alguna manera se habían perdido. Uno a uno, los sistemas que mantenían su vida en marcha se volvían en su contra. La muerte por 1000 recortes burocráticos. Pero Evelyn ya no luchaba sola. La red del pastor Whitfield se movilizó a su alrededor. Cuando le congelaron la cuenta bancaria, Earl Thompson le trajo dinero en efectivo de sus propios ahorros. Cuando le amenazaron con cortarle la luz, Bobby Wilson llamó a gente que conocía en la compañía eléctrica y consiguió que retrasaran la desconexión. Cuando surgió el problema del impuesto sobre la propiedad, un abogado de 2 condados más allá, conocido de Margaret Chen, y Tom Bueno, aceptó ocuparse del caso de forma gratuita. La iglesia trajo comida, los vecinos trajeron leña. Rosa Martínez trajo información, novedades sobre lo que estaban haciendo los investigadores de Sinclair, dónde estaban buscando, qué estaban planeando. Y a través de todo ello, Isabel se hizo más fuerte. Dejó de disculparse, dejó de llorar, dejó de tratarse a sí misma como una víctima a la espera de ser capturada. Algo había cambiado en ella durante aquella conversación con Catherine Wells. Escuchar a Evelyn defenderla, luchar por ella, negarse a dar marcha atrás. Eso había despertado algo en ella. Ya no tengo miedo, dijo una noche, con la mano apoyada en su enorme barriga. El bebé nacería en 8 semanas. Estaba sano y activo, y a veces daba patadas tan fuertes que se le notaba el movimiento en el vientre. Ya no voy a dejar que me controlen. Pase lo que pase, lo afrontaré. No huiré. Afróntalo. Esa es mi chica, dijo Evelyn. Cuando cumpla 18 años, quiero hacerlo público. Quiero contarle a todo el mundo lo que le hicieron a Daniel, a mí, a este bebé. Quiero que todo el mundo sepa cómo es realmente la familia Sinclair. Es una decisión importante, peligrosa, lo sé, pero es la única forma de ser realmente libre, ¿no? Mientras sea un secreto, ellos tienen poder sobre mí. Pueden seguir amenazándome, persiguiéndome, intentando silenciarme, pero si todo el mundo sabe la verdad, ya no podrán esconderse.
Evelyn lo pensó. En cierto modo, la chica tenía razón. El secreto los había protegido hasta ahora, pero también había dado margen a los Sinclair para actuar. Habían podido buscar, amenazar y manipular precisamente porque nadie los vigilaba. La luz del sol era el mejor desinfectante. Primero pasemos tu cumpleaños, dijo. Una batalla cada vez. El 12 de marzo, 3 días antes del cumpleaños de Isabel, Evelyn se despertó con el ruido de los coches en la entrada de su casa. Varios coches llegaban antes del amanecer, con los faros atravesando la oscuridad. Se le encogió el corazón. Ya estaba. Se les había acabado el tiempo. Se puso la bata y corrió a la habitación de Isabel. Levántate ya, tenemos que irnos. Pero Isabel ya estaba despierta, ya se estaba vistiendo. Su rostro estaba pálido, pero decidida. Lo habían ensayado. Sabían qué hacer. Evelyn cogió la bolsa de emergencia del armario. Dinero en efectivo, documentos, medicamentos, ropa de recambio para cada uno de ellos. Se dirigieron a la puerta trasera, hacia el bosque, hacia la carretera de acceso para bomberos, donde les esperaría la camioneta de Earl, y se encontraron con el camino bloqueado. Hombres vestidos de oscuro, con linternas en la mano, rodeaban la casa, profesionales, organizados, cortando todas las vías de escape que habían planeado. Señora Hart, la voz de Catherine Wells llegó desde el porche delantero, amplificada de alguna manera, rompiendo el silencio de la madrugada. Por favor, no lo complique. Tenemos la casa rodeada. Si intenta huir, solo empeorará las cosas. Evelyn miró a Isabel. Isabel la miró a ella. En ese momento, algo pasó entre ellas. Un entendimiento, una decisión. Quédate detrás de mí, dijo Evelyn. Caminó hacia la puerta principal y la abrió. Catherine Wells estaba de pie en el porche, flanqueada por hombres que parecían guardias de seguridad privados. Detrás de ellos podía haber más vehículos, más gente, un ejército reunido para capturar a una adolescente embarazada. Señora Hart esperaba que no llegáramos a esto. Apuesto a que sí. Por favor, apártese. Tenemos documentación que nos autoriza a llevar a Isabel Sinclair bajo custodia protectora. Es un peligro para sí misma y necesita atención psiquiátrica inmediata. Tiene 17 años. En 3 días cumplirá 18. Cualquier autoridad que crea tener desaparecerá entonces. Por eso estamos aquí ahora. Catherine levantó una carpeta con documentos. Una orden judicial firmada por un juez de Virginia que obligaba a devolver a una menor a sus tutores legales. Evelyn no se movió. Ese juez no tiene jurisdicción en Kentucky. La tiene cuando la familia presenta la demanda fuera del estado. Es complicado y francamente no importa. Tenemos la autoridad legal para llevárnosla. Si interfiere, será arrestada por secuestro y obstrucción a la justicia. Los hombres se acercaban ahora, colocándose alrededor del porche, listos para forzar la entrada si fuera necesario. Evelyn se mantuvo firme. No se la llevarán. Señora Hart, he dicho que no se la llevarán. No me importa qué documentos tengan. No me importa a qué jueces hayan comprado. Esa niña está bajo mi protección y no permitiré que le hagan daño. Catherine suspiró. Esto no tiene sentido. Johnson, encárgate de la puerta. Uno de los hombres dio un paso adelante. Era grande, profesional, claramente entrenado para este tipo de cosas. Evelyn tenía 74 años y pesaba unos 59 kilos. No tenía ninguna posibilidad de detenerlo físicamente, pero no tuvo que hacerlo porque, en ese momento, aparecieron unos faros en la carretera. No era un coche, ni dos, sino docenas. Una caravana de vehículos, camiones, coches y todoterrenos, todos girando hacia su propiedad, todos deteniéndose detrás de la flota de operadores profesionales de Catherine. Se abrieron las puertas. La gente salió. Earl Thompson con su rifle de caza, el pastor Whitfield con su traje de domingo, Margaret y Martha Chen, hombro con hombro, Bobby Wilson y su esposa, Rosa Martínez y la mitad de las mujeres con las que trabajaba, vecinos que Evelyn apenas conocía, miembros de la iglesia a los que no había visto en años, gente del pueblo, del condado vecino, de todas partes. Seguían llegando, 50 personas, 100 más. Se colocaron frente a la casa, formando una barrera humana entre los hombres de Catherine y la puerta de Evelyn. ¿Qué es esto?, preguntó Catherine. El pastor Whitfield dio un paso al frente. Esta es una comunidad, señora, que cuida de uno de los suyos. Esto es interferir en un proceso legal. Pueden arrestarnos a todos. Entonces, arréstenos. Esto lo dijo Earl, con su rifle en la mano,
de forma casual pero visible, a todos y cada uno de nosotros. A ver cómo sale eso en la prensa. Catherine miró a la multitud, a los teléfonos que habían aparecido en las manos de la gente, grabando todo, a la furgoneta de las noticias locales que de alguna manera se había enterado y ahora se detenía al final del camino de entrada. Por primera vez, su compostura se quebró por completo. Esto es una locura. Estáis todos locos. ¿Tenéis idea de con quién estáis tratando? Sabemos exactamente con quién estamos tratando, dijo Evelyn. Ahora había salido al porche, flanqueada por vecinos, apoyada por amigos que no sabía que tenía. Y ellos también. ¿Queréis llevarse a esa chica? Tendréis que pasar por encima de todos nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Y el mundo entero va a ver cómo lo hacéis. El enfrentamiento se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Finalmente, Catherine Wells sacó su teléfono y hizo una llamada. Evelyn no podía oír la conversación, pero podía ver cómo cambiaba el rostro de la mujer, la ira, la frustración, la derrota. Terminó la llamada y miró a Evelyn con puro odio. Esto no ha terminado. Sí lo está. Solo que aún no lo sabes. Catherine se volvió hacia sus hombres. Retírense. Nos vamos. La retirada fue lenta, renuente. Uno a uno, los vehículos negros salieron del camino de entrada y desaparecieron por la carretera. Catherine fue la última en irse y se quedó mirando a Evelyn a través de la ventanilla de su coche durante un largo rato antes de alejarse. Solo cuando el último coche desapareció de su vista, Evelyn se permitió respirar. La multitud se abalanzó hacia ella, rodeándola, felicitándola, preguntándole si estaba bien, si Isabel estaba bien, si necesitaban algo. Evelyn aceptó sus abrazos, sus apretones de manos, sus ofertas de ayuda, pero sobre todo lloró porque lo había conseguido. Lo habían conseguido. No solos, sino juntos. Una comunidad que defendía a alguien que los necesitaba. 3 días más. Eso era todo lo que necesitaban ahora. 3 días más y Isabel sería libre. Los siguientes 3 días fueron los más largos de la vida de Evelyn. La comunidad se mantuvo unida. La gente se turnó para vigilar la propiedad, asegurándose de que nadie de la familia Sinclair intentara nada en esas últimas horas cruciales. Earl Thompson dormía en su camioneta al final del camino de entrada con su rifle en el regazo. El pastor Whitfield organizó cadenas de oración en la iglesia. La gente se turnaba para pedir protección, fuerza y un poco más de tiempo. La furgoneta de noticias que había aparecido durante el enfrentamiento había publicado una noticia. Una mujer local protege a una adolescente embarazada de una familia rica. La noticia fue recogida por los medios regionales y luego por los nacionales. De repente, la pequeña casa de Evelyn Hart, en la zona rural de Kentucky, se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Los periodistas llamaban constantemente. Evelyn desconectó el teléfono. Se presentaron en su puerta para pedirle entrevistas. Los voluntarios del pastor Whitfield los rechazaron. La historia estaba en todas partes. La pobre anciana que se había enfrentado a los multimillonarios. La misteriosa adolescente embarazada. El dramático enfrentamiento capturado por docenas de teléfonos móviles. Catherine Wells tenía razón en una cosa. La familia Sinclair valoraba su privacidad. Y ahora esa privacidad estaba siendo destrozada poco a poco en el tribunal de la opinión pública. El 14 de marzo, el día antes del cumpleaños de Isabel, un coche diferente se detuvo frente a la casa de Evelyn. No era negro e intimidante como los vehículos de los Sinclair. Era un modesto sedán, polvoriento por el viaje y con matrículas de alquiler. Una mujer salió del coche, de mediana edad, bien vestida, pero sin ostentación, con el pelo oscuro de Isabel y algo familiar en la forma de su rostro. Earl la detuvo al final del camino de entrada. Evelyn observó desde la ventana mientras hablaban, mientras la mujer mostraba su identificación y Earl hacía una llamada con su teléfono móvil. Luego la acompañó hacia la casa. Dice que es la madre de la niña, dijo Earl cuando llegaron al porche. Quiere hablar, solo hablar, no está armada, no supone ninguna amenaza. ¿Qué quieres hacer? Evelyn miró a la mujer. La miró de verdad. Vio agotamiento en esos ojos, dolor, miedo y algo más. Algo que podría haber sido vergüenza la dejó entrar. Victoria Sinclair se sentó a la mesa de la cocina de Evelyn con las manos alrededor de una taza de café que no estaba bebiendo. Isabel se quedó en la puerta, negándose a acercarse, con los brazos cruzados protectora sobre su vientre. No estoy aquí para llevarte de vuelta,
dijo Victoria en voz baja. No estoy aquí en nombre de la familia. Estoy aquí porque soy tu madre y necesito que escuches algunas cosas. Dejaste que me encerraran. La voz de Isabel era fría. Dejaste que me mantuvieran en ese lugar durante 2 meses. Nunca me visitaste. Nunca llamaste. Nunca. Lo sé. Sabías que habían matado a Daniel. Lo sabías y no hiciste nada. Victoria cerró los ojos. Lo sospechaba. No lo sabía con certeza. No hasta que se detuvo y respiró hondo. Tu abuelo es un monstruo. Lo sé desde hace mucho tiempo. Pero era demasiado débil para hacer algo al respecto. Demasiado asustada. Demasiado cómoda en mi jaula dorada. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? Porque vi las noticias. Vi lo que has construido aquí. Esta comunidad, esta gente dispuesta a defenderte. Vi a una anciana defender a mi hija cuando yo no pude. Cuando no lo hice, la voz de Victoria se quebró. He venido a pedirte perdón y a ofrecerte algo. ¿Qué podrías ofrecerme? Victoria metió la mano en el bolso y sacó una carpeta. La deslizó por la mesa hacia Isabel. Es una copia de los registros financieros de tu abuelo. Cuentas ocultas, sobornos, pagos, incluidos los realizados a un hombre llamado Marcus Webb 2 días antes del accidente de Daniel. Webb es un profesional, hace desaparecer los problemas. Isabel miró la carpeta como si fuera a morderla. También le he dado copias a un periodista en quien confío y a un fiscal federal que lleva años investigando a tu abuelo, pero nunca ha tenido pruebas suficientes. La voz de Victoria se estabilizó. No traerá de vuelta a Daniel. Nada puede hacerlo, pero podría hacer justicia y destruir la capacidad de la familia para volver a perseguirte. ¿Por qué?, susurró Isabel. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo? Porque me estoy muriendo. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Cáncer de páncreas, etapa 4. Los médicos me dan 6 meses, tal vez menos. La sonrisa de Victoria era triste, resignada. Es increíble cómo la mortalidad aclara las cosas. Todos esos años que pasé protegiendo el nombre de la familia, protegiendo mi posición, protegiendo cosas que no importan. Y en el proceso perdí a mi hija. Se levantó lentamente, dejando la carpeta sobre la mesa. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que te veo, Isabel. Veo a la mujer en la que te has convertido, lo suficientemente fuerte como para huir, para sobrevivir, para construir una nueva vida. Esa fuerza la has sacado de algún sitio, y no ha sido de mí, pero de todos modos estoy orgullosa de ti. Caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Por si sirve de algo, creo que vas a ser una madre increíble, mejor de lo que yo jamás fui. Y entonces se fue. Su sedán desapareció por el camino de entrada, dejando solo la carpeta y el eco de las palabras que habían esperado años para ser pronunciadas. El 15 de marzo amaneció despejado y frío. Evelyn se despertó temprano como siempre e hizo café en su cafetera abollada. Se paró junto a la ventana de la cocina, observando cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, y pensó en todo lo que las había llevado a ese momento. 47 años en esa casa, 30 años alimentando a los hijos de otras personas, 12 años sola esperando algo que no podía nombrar, y luego una gélida noche de enero, una niña en la nieve, y todo cambió. Nunca había esperado nada de eso. Nunca lo había planeado. Se había conformado con desaparecer silenciosamente, como otra anciana olvidada por el mundo, pero el mundo tenía otros planes. Isabel apareció en la puerta de la cocina, todavía en camisón, con las manos apoyadas en su enorme barriga. Tengo 18 años, dijo. No me siento diferente. Evelyn sonrió. No lo harás. No de inmediato. Pero ahora todo es diferente. Todo. ¿Se ha acabado? ¿De verdad? ¿La parte legal? Sí. Ya no pueden tocarte. Eres adulta, libre para tomar tus propias decisiones. Evelyn hizo una pausa. Pero, cariño, no creo que la familia Sinclair vaya a dejarlo pasar tan fácilmente. Las pruebas de tu madre van a causar un terremoto. Ahora lucharán por su supervivencia. No te perseguirán, pero puede que haya consecuencias. Repercusiones. La cosa podría ponerse fea. Isabel asintió lentamente. Lo sé. Lo he pensado mucho y he tomado una decisión. ¿Cuál? Voy a contar mi historia. Toda. Todo lo que pasó con Daniel, el centro, la huida, encontrarte, se lo voy a contar a todo el mundo. Es un gran paso, lo sé,
pero es la única forma de ser realmente libre. Mientras sea un secreto, ellos tienen el poder. Una vez que todo el mundo sepa la verdad, ese poder desaparecerá. Miró a Evelyn con ojos claros y decididos. ¿Me ayudarás? Evelyn le tomó la mano y se la apretó. Cariño, te ayudaré en todo lo que necesites. Siempre. La entrevista se emitió 3 semanas después en un programa de noticias nacional que había estado cubriendo la historia desde el enfrentamiento. Isabel se sentó en el salón de Evelyn, embarazada de 8 meses, y contó su historia a un periodista que había venido desde Nueva York. Habló de su infancia, de Daniel, de las amenazas y del centro, y de la desesperada huida a través de los bosques helados. Habló de cómo se desmayó en el patio trasero de un desconocido y de cómo se despertó y se encontró con un ángel de manos curtidas y ojos bondadosos. Y habló de las pruebas de su madre, los pagos, el profesional, el asesinato disfrazado de accidente. La historia estalló. En una semana, Richard Sinclair estaba bajo investigación federal. En un mes, había sido acusado de varios delitos, entre ellos conspiración para cometer asesinato, fraude y soborno. Su imperio empresarial comenzó a desmoronarse cuando sus socios huyeron, los inversores se retiraron y décadas de reputación cuidadosamente cultivada se convirtieron en cenizas. Los demás Sinclair se apresuraron a distanciarse. El padre de Isabel emitió un comunicado condenando a su suegro, alegando que no sabía nada de ninguna actividad delictiva. Su hermano mayor hizo lo mismo. Su hermana menor se puso en contacto con ella con una disculpa llorosa que Isabel no estaba dispuesta a aceptar, pero ninguno de ellos volvió a buscarla. Ninguno intentó recuperarla, silenciarla o hacerla desaparecer. Por fin era verdaderamente libre. El bebé nació el 23 de abril, un mes antes del 75º cumpleaños de Evelyn. Todo comenzó en mitad de la noche, como suele ocurrir en estos casos. Isabel despertó a Evelyn con un grito ahogado, con el rostro pálido y el camisón mojado. Creo que ha llegado el momento. Martha Chenin llegó en menos de una hora, con su maletín médico en la mano, y su presencia tranquila llenó la pequeña casa. Había asistido en el parto de cientos de bebés a lo largo de los años, pero este, como admitió más tarde, era diferente, especial. El parto fue largo, 12 horas de contracciones, de ejercicios de respiración, de Evelyn sosteniendo la mano de Isabel y diciéndole que lo estaba haciendo muy bien. Era muy fuerte, ya casi había llegado el momento. Y entonces, a las 2:47 de la tarde, el llanto de un bebé llenó la habitación. «Es una niña», anunció Martha, levantando a la bebé que lloraba y colocándola sobre el pecho de Isabel. Una niña hermosa y sana. Isabel lloraba. Evelyn lloraba. Incluso Martha, que había visto este momento cientos de veces, tenía lágrimas en los ojos. «Es perfecta», susurró Isabel, acariciando la cabecita del bebé. «Es absolutamente perfecta». Evelyn se inclinó para mirar a esta nueva vida, este milagro que había sobrevivido tanto para llegar a este momento. La niña había dejado de llorar, con sus ojos aún de ese azul turbio de los recién nacidos, parpadeando hacia las dos mujeres que darían forma a su mundo. «¿Cómo la vas a llamar?», preguntó Evelyn. Isabel sonrió entre lágrimas. Evelyn se levantó. «Por las dos personas que nunca llegaron a conocerla, pero que hicieron posible su existencia. Tú y la hija que perdiste hace tantos años». Evelyn no podía hablar. Las lágrimas brotaban con demasiada rapidez, con demasiada fuerza. Décadas de dolor y añoranza que por fin encontraban su liberación. «¿Te parece bien?», preguntó Isabel, de repente insegura. Evelyn se recompuso lo suficiente como para responder. «Más que bien, es todo lo que siempre quise, pero nunca me atreví a esperar». Los meses siguientes fueron una mezcla confusa de noches sin dormir y primeras sonrisas, de deditos y pañales terribles, del caos agotador y emocionante que conlleva tener un recién nacido en casa. Evelyn pensaba que era demasiado mayor para esto, demasiado cansada, demasiado arraigada en sus costumbres, demasiado lejos del punto en el que podía adaptarse a una nueva vida. Se había equivocado. Tener a Isabel y a la pequeña Evelyn, a la que empezaron a llamar Evie, en su casa no la hacía sentir más vieja, la hacía sentir viva. Se dio cuenta de que lo que le había faltado todos esos años sola era un propósito, una razón para levantarse por la mañana, alguien que la necesitara, algo más que esperar el final. Isabel era una madre nata, tal y como había predicho su madre moribunda.
Era paciente cuando Ivy lloraba, amable cuando se ponía inquieta, infinitamente cariñosa incluso a las 3 de la madrugada. Cuando ninguna de las dos había dormido más de 2 horas, se había convertido en alguien extraordinario, no a pesar de todo lo que había pasado, sino gracias a ello, y la comunidad que se había unido para protegerlas no desapareció una vez pasada la crisis. Se convirtieron en familia. El pastor Whitfield bautizó a la pequeña Evie en la misma iglesia donde había casado a Evelyn y Harold 47 años antes. La mitad del pueblo acudió a la ceremonia, abarrotando los bancos y de pie junto a las paredes, celebrando a la niña que se había convertido en un símbolo de algo más grande que ella misma. Earl Thompson construyó una guardería en la habitación libre de Evelyn, donando su mano de obra y los materiales. Martha Chen pasaba por allí cada semana, ya no para hacer revisiones médicas, sino solo para visitar, para coger al bebé en brazos, para formar parte de esta familia inesperada que todos habían creado. Rosa Martínez trajo mantas y botitas tejidas a mano por las mujeres con las que trabajaba, que habían seguido la historia desde el principio. La esposa de Bobby Wilson creó un fondo para la universidad, recaudando pequeñas donaciones de personas de todo el condado que querían ayudar. Y llegaron cartas, cientos, miles, de personas que habían visto la entrevista, que habían leído las noticias, que se habían conmovido con la historia de una anciana, una adolescente embarazada y una comunidad que se negaba a mirar hacia otro lado. Algunos enviaron dinero, más del que Evelyn sabía qué hacer con él. Lo utilizó para arreglar el techo, por fin, y sustituyó la caldera que llevaba años funcionando a duras penas. El resto lo puso en un fideicomiso para el futuro de Ivy, pero la mayoría de las cartas solo decían: gracias por defenderla, gracias por demostrarnos que todavía hay gente buena, gracias por recordarnos lo que importa. Evelyn leyó todas y cada una de ellas. Richard Sinclair murió en prisión 14 meses después de su acusación, aún a la espera de juicio. Según el informe oficial, fue un ataque al corazón, pero sus abogados afirmaron que fue por el estrés del proceso judicial. Otros sugirieron que era el universo impartiendo la justicia que los tribunales tardaban demasiado en proporcionar. Isabel no asistió al funeral. Tampoco lo hizo su madre, que había fallecido 6 meses antes, tal y como había pronosticado el médico. Victoria Sinclair había muerto sola en un centro de cuidados paliativos, excepto por una enfermera privada que dijo que había pasado sus últimos días mirando fotografías de una nieta a la que nunca había conocido. Isabel creó una beca en su honor, la Fundación Victoria Sinclair para Madres Jóvenes, apoyo para adolescentes embarazadas que habían sido abandonadas por sus familias y necesitaban ayuda para terminar la escuela, que necesitaban a alguien que creyera en ellas cuando nadie más lo hacía. Era complicado honrar a una mujer que le había fallado tanto durante tanto tiempo. Pero Isabel había aprendido algo durante el tiempo que pasó con Evelyn. Las personas eran complicadas, capaces de una tremenda debilidad y un tremendo coraje, a veces en la misma vida. Su madre había sido ambas cosas, y reconocerlo no significaba perdonarlo todo. Solo significaba aceptar la verdad. 2 años después de aquella gélida noche de enero, Evelyn se sentó en el porche de su casa y observó a Isabel empujar a Ivy en el columpio que Earl había construido en el patio trasero. La niña ya caminaba y hablaba con esa mezcla balbuceante de palabras reales y sin sentido que usan los niños pequeños. Tenía el pelo oscuro de su madre y los ojos de su padre, los ojos de Daniel. Isabel siempre decía, aunque era la única que veía el parecido, que esta niña era intrépida, trepaba a todo lo que podía alcanzar, se lanzaba de cabeza a las aventuras y se reía del mundo como si fuera lo más divertido que había visto nunca. No había heredado nada de la reserva de los Sinclair, nada del cálculo cuidadoso que había definido a esa familia durante generaciones. Era libre, verdaderamente libre, nacida en el amor en lugar de en las expectativas, criada por una madre que la había elegido y una abuela que los había elegido a ambos. Isabel había empezado a tomar clases en línea, estudiando para obtener un título en trabajo social. Quería ayudar a otras personas de la misma manera en que la habían ayudado a ella. Quería estar ahí para los adolescentes que habían sido abandonados por sus familias, que necesitaban a alguien que les dijera que valía la pena protegerlos. Era buena en eso, más que buena. Tenía una forma de conectarse con las personas que habían sido heridas, de hacerlas sentir vistas y valoradas. Quizás porque ella misma había pasado por eso.
Quizás porque entendía lo que significaba ser invisible, ser rechazada, ser tratada como un problema que había que resolver en lugar de como una persona a la que amar. Está creciendo mucho, dijo Evelyn cuando Isabel llevó a la niña agotada al porche. Parece que fue ayer cuando era tan pequeña que cabía en mis manos. El tiempo vuela. Isabel se sentó en la silla junto a ella. Ivy ya estaba medio dormida contra su hombro, especialmente los buenos momentos. ¿Eres feliz?, preguntó Evelyn. Era una pregunta que llevaba tiempo queriendo hacerle, pero no sabía cómo. Isabel se quedó callada un momento, mirando la propiedad, el jardín que Evelyn le había enseñado a cuidar, el granero que Earl estaba restaurando poco a poco, los árboles que empezaban a mostrar su verde primaveral. Soy más feliz de lo que jamás pensé que sería. Finalmente dijo, después de la muerte de Daniel, después de todo lo que pasó con mi familia, pensé que nunca volvería a sentirme segura. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Pensé que mi vida había terminado a los 17 años. Se volvió para mirar a Evelyn, con los ojos brillantes. Pero entonces te encontré, o tú me encontraste a mí, y todo cambió. Se acercó y tomó la mano curtida de Evelyn entre las suyas. Me diste un hogar cuando no tenía a dónde ir. Me diste una familia cuando la mía me había abandonado. Me enseñaste cómo es realmente el amor. No con grandes gestos ni regalos caros, sino estando ahí cada día, incluso cuando es difícil. Evelyn le apretó la mano. Tú también me salvaste. Sabes, antes de que llegaras yo solo existía. Hacía las cosas por inercia, esperando el final. Tú me diste una razón para seguir viviendo. Supongo que nos salvamos mutuamente. Supongo que sí. La pequeña Ivy se movió en los brazos de su madre. Emitió un suave sonido y volvió a dormirse. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con los mismos tonos rosados y dorados que Evelyn había contemplado tantas veces desde ese porche. Pero ahora parecía diferente, de alguna manera más brillante, más hermoso. Había pasado toda su vida midiendo sus días por pequeñas cosas. La primera taza de café, el crujido del tercer escalón, la forma en que la luz incidía en la ventana de la cocina exactamente a las 7:15. Esas pequeñas cosas seguían ahí, pero ahora se les unían otras más grandes. La risa de un niño pequeño, el amor de una hija, un futuro que se extendía ante ellas, lleno de posibilidades. ¿Sabes qué? He aprendido, dijo Evelyn en voz baja, mientras veía desaparecer los últimos rayos de sol detrás de las colinas. Después de 76 años en esta tierra, ¿qué es eso? La familia no es con quien naces, es con quien eliges. ¿Quién te elige a ti? ¿Quién aparece cuando todo se derrumba? Miró a Isabel, a Ivy, a esta pequeña vida que habían construido a partir de nada más que coraje y amor. Ahora vosotras dos sois mi familia, mi verdadera familia, y no la cambiaría por nada del mundo. Isabel se inclinó y le besó la mejilla. Yo tampoco. Se sentaron juntas en el crepúsculo creciente, 3 generaciones unidas, no por la sangre, sino por algo más fuerte, algo que había comenzado en la noche más fría del año, cuando una anciana abrió la puerta y encontró algo que valía la pena proteger, algo que perduraría. Evelyn lo sabía ahora, mucho después de su muerte, porque eso es lo que hacía la familia. Perduraba, continuaba. Llevaba adelante el amor que tú habías sembrado, convirtiéndolo en algo más grande que tú mismo. Había pasado toda su vida